siempre en el afán de recoger historias de vida en Memorias que Perduran. En esta ocasión tendremos una entrevista con un profesor de educación física que estudió en el Instituto Superior de Educación Física en La Paz, pero también ha hecho periodismo, y periodismo por largo tiempo. Es decir, que él ha nacido en Colquiri, en un distrito minero ubicado en el departamento de La Paz, en la provincia Inquisibi. Estudió la escuela y el colegio secundario y, concluido el colegio secundario, se fue al cuartel a cumplir el servicio militar obligatorio. Y bueno, después sus estudios de educación física que le permitieron acceder a las escuelas de Comibol y Tacna Rosario, Tacna Buen Retiro, pero también Chorolque, distritos mineros de la empresa minera Quechisla, fueron espacios donde él desarrolló su afición por el deporte. Ya luego fue transitando por otros lugares, Corocoro, por ejemplo, y luego Punata. En Punata ha trabajado 34 años en la escuela, en el colegio Gualberto Villarruel. Varias de estas anécdotas iremos recogiendo en esta entrevista con el profesor José Flores Vidal, a quien quiero darle la cordial bienvenida al programa Memorias que Perduran. José, tu saludo inicial para el público que verá el programa. Bueno, gracias, muy amable por tener esta gran oportunidad de dirigirme a toda la opinión pública, en particular llegar a las personas que me conocen, tanto en el distrito minero Colquiri y en los centros mineros donde he ofrecido mis servicios profesionales, y también en las ciudades de La Paz y El Alto. José había dicho que naciste en Colquiri. ¿Qué recuerdos tienes tú de aquel distrito minero? Los recuerdos son muchos. Lo primero que puedo decir, que mis papás, don Eloy Flores Sarabia, él es de Santibáñez Jaraza, igual mi madre, de Guadalupe Vidal Gutiérrez. Son familias muy conocidas allá en la zona, tanto en Tarata y otros lugares. Por cuestiones de que él era técnico medio, se fue a Oruro, al centro minero San José, mi papá. Ajá. Y ahí primeramente trabajó, y ahí nació mi primera hermana, la mayor. Entonces, luego, por su capacidad, su responsabilidad, lo llevaron al distrito minero Colquiri, donde nacimos los 9 hermanos que somos. O sea, los 8 hermanos, ¿no? Entonces, y ahí justamente yo recuerdo muy bien que la escuelita, yo nací en el Hospital Santa Clara de Piapía, en Colquiri. He vivido allá en la zona de Ornuni, así se llama el lugar. Y bueno, luego he estudiado en la escuelita Eduardo Avaroa número 3 de Piapía. Recuerdo a mis profesores, por ejemplo, de educación física, el profesor Humberto Blas. Los recuerdo también a don Hugo Andia, que era el director de la escuela, y a muchos otros profesores que con mucho cariño los recuerdo. Entonces pasé a lo que era antes la educación en el sistema de preintermedio o intermedio, y ahí pasé al colegio Carlos Montenegro. Y justamente ahí salí bachiller en humanidades. Estamos hablando del año 1978. Y luego, del 79, hice mi servicio militar obligatorio, sirviendo a mi patria, en el regimiento Méndez Arcos, Ranger de Chayapata, 24 de infantería. Ahí he hecho mi servicio. También
he conocido a muchos amigos. Yo recuerdo muy bien al coronel que era comandante de allá. Él era muy conocido, y así que Macario Beltrán se llamaba el coronel. Ajá. Lo recuerdo muy bien. Y seguramente los que me están viendo deben recordar al profesor o al coronel Beltrán, ¿no? Después había otros capitanes, y justamente en el azar de la vida, ellos eran subtenientes egresados del Colegio Militar de La Paz, y cuando ya yo estuve en Punata, me encontré con ellos en el regimiento acantonado en Tolata, y ahí ellos ya no eran subtenientes, ya eran coroneles. Sí. Entonces, más o menos esa es la trayectoria que yo tengo a nivel para recordar a Colquiri. Creo de que en esa época he destacado, el único que ha destacado de la zona era mi persona. Ajá. He integrado la selección de básquetbol muchos años, desde mis 14 años, y también fútbol. He integrado la selección de fútbol de Colquiri. Entonces mis amigos me conocen, saben, y siempre nos estamos contactando, ¿no? Entonces hemos integrado, hemos competido a nivel nacional, por ejemplo. Yo recuerdo cuando yo tenía mis 17 años, estaba en el colegio, en segundo año. Entonces ahí se convoca al primer Nacional Juvenil de Básquetbol llevado a cabo en el distrito minero Huanuni, en el Coliseo de Deportes, lado donde era la Radio Nacional de Huanuni. Entonces yo recuerdo muy bien que he asistido integrando la selección Colquiri. Entonces ganamos el primer partido frente a la selección de La Paz, y ahí justamente Radio Vanguardia de Colquiri transmitió para todo Colquiri. Y ahí estaba Guillermo Gutiérrez, que lo recuerdo muy bien. Y entonces es algo que verdaderamente es algo histórico, y que gracias al deporte, gracias a lo que he sido selección de básquet, de fútbol del distrito minero Colquiri, he llegado al Instituto Nacional de Educación Física en La Paz. ¿Cómo te fue en el cuartel? Los que salimos bachilleres del Colegio Nacional Carlos Montenegro del distrito Colquiri, habíamos acordado irnos al regimiento Illimani, o sea, en la frontera de Chile. Ya, entonces habíamos acordado todos no separarnos. Pero ¿qué pasó? Son cuestiones tal vez de intimidad, etc. Entonces resulta que me cambié en ese momento para Chayapata. Entonces no dije nada, a nadie lo dije nada, y la sorpresa ha sido de que llegamos un jueves a Chayapata, llegamos, y ese lugar no tenía luz. No había luz, o sea, totalmente oscuro. Y fuimos de Oruro hasta Chayapata en tren. Ya, entonces de esa manera llegamos al cuartel totalmente oscuro, y como siempre nos han recomendado el tener la linterna, una maletita de madera donde tenías todos los artículos, productos, etc. Entonces hemos llevado linternas, y ahí justamente hemos llegado, y nos han otorgado ya ese dado, nos han dado ya así como uniformes para que nosotros al día siguiente podíamos levantarnos a las 6 de la mañana. Es el día jueves, el día viernes era eso. Entonces nos han hecho formar a las 7 de la mañana, y entonces ya nos han dividido por compañías. En total éramos 6 compañías de 101 efectivos, y había varios supernumerarios que se llama, y yo estaba en la compañía A, llamados Centuriones, en el Ranger de Chayapata. Y ahí justamente los efectivos todos el viernes habían sabido hacer viernes de deporte en los cuarteles. O sea, viernes de deporte. Entonces, de esa manera, a todos les han hecho formar, a ver, quiénes son los carpinteros, panaderos, etcétera, un poquito para ayudar también en el cuartel.
Entonces, de esa manera, yo un poco preocupado por mis compañeros, porque estaba solo, yo creía que estaba solo. Y entonces, ahí dijeron que quiénes son ¿no? Son de mecánicos, etcétera. Entonces, yo no me brindé para nada. Entonces, había gente que había sido de Colquiri allá, que me conocía, y un teniente viene y me dice, ¿tú qué eres? Y le digo, no. Y me dijo, no, tú te estás queriendo hacer la burla. No, entonces tú eres deportista, ahí está, pues, tu paisano te ha dicho. Así. De esa manera nos han hecho la prueba para jugar e integrar la selección del regimiento Méndez Arcos, que había estado afiliado a la Asociación de Chayapata. Entonces ahí ¿Tenían su equipo? Sí, el equipo de Méndez Arcos de Chayapata, tanto en básquet y en fútbol. Entonces, de esa manera nos han seleccionado, eran 2 de Potosí, era un tal amigo Walter Ari, él era el de Huanuni, 2 habían de Huanuni, la única persona había de La Paz, nos han seleccionado para integrar la selección del Ranger. Y entonces nos han dicho, ya hoy día van a salir con permiso, y de esa manera nos han otorgado el permisito para salir, ¿no? Y entonces yo llegué a Oruro de mi hermana y me dijo, no, ¿qué ha pasado? ¿Te has desertado? Me dijo. No, le dije. No, te has desertado, no. Aquí, no, me han dado esto, me han seleccionado. Y entonces, como de Oruro a Colquiri era 2 horas, entonces en la última movilidad me fui. Y de esa manera he llegado a la casa de mis papás en Colquiri, igual me han dicho, te has desertado, qué vergüenza. No era eso, sino que nos han enviado para que nosotros podamos recoger nuestros implementos deportivos y para integrar la selección de Chayapata. Entonces el día domingo yo tenía que estar antes del mediodía y el primer partido que se ha jugado fue allá el domingo a las 2 de la tarde. Y ganamos al equipo municipal 4-2. Inmediatamente nos habían preparado un platito y como Wari es la fábrica de cerveza Wari cerca a Chayapata, entonces habían compraron cervecita y nos dieron la bienvenida. Recuerdo bien Chayapata con cariño. He hecho el curso Ranger, es un curso donde han muerto 8 personas. Cuando yo estaba realizando ese año, el 79, han fallecido en el salto a la muerte. 8 personas han fallecido. Y entre ellos estábamos tanto capitanes que llegaban de muchos lugares de Bolivia, porque el curso Ranger había sido un curso obligatorio para los militares. Sí. Entonces hemos hecho ese curso, hemos hecho muy bien y al final nos hemos acostumbrado y yo verdaderamente recuerdo a mis grandes amigos. Y allá en el cuartel me decían Colquiri. Colquiri. Ajá. Era el apodo. El apodo. Y ahora, ¿cómo es que surge, José, tu interés por estudiar educación física? Bueno, ya justamente destacado en el deporte, básquet, fútbol. Entonces, yo recuerdo muy bien que había grandes atletas a nivel nacional. Porque yo recuerdo, me decían, ¿por qué no te vas a Tarata? O sea, en el Instituto Nacional de Educación Física, INEF se llamaba, en Tarata. En Tarata. Y bueno, y el otro superior era el INSEF. El INSEF, sí. Entonces, y había diferencia, o sea, eso decían, ¿no? Yo quiero ser profesor urbano. Y otros decían que era yo profesor rural. El de Tarata era claro, rural, ¿no? Claro. Tarata. Y ahí justo cerca de Colquiri también había una normal en Caracollo, donde muchos colquireños han salido profesores. Y también iban de Cochabamba, de todas partes, a la escuela normal de Caracollo, se llamaba René Basiens. Hasta ahora se llama René Basiens. Sí. Entonces, ¿cuál ha sido la diferencia? Entonces, cada uno siempre quería la superación. Claro. Entonces, yo llegué allá a La Paz, justamente donde había gente muy conocida a nivel nacional. Sí, muy conocida. Y les recuerdo muy bien que ese año estaba
director el profesor Hugo Quinteros, un excelente aparatista, era instructor en el Colegio Militar de Gualberto Villarreal de Irpavi allá. Irpavi. Sí. Entonces él era el director, había muchos excelentes profesores de buen nivel. Por ejemplo, yo recuerdo muy bien a don Alejo Montaño, profesor Alejo Montaño, que era nuestro profesor de atletismo, a la profesora Primi Castellón de recreación, después a José Acha de básquetbol, y así recordar, por ejemplo, a nuestro gran amigo Darío Tito, profesor de fútbol era, o sea, de Darío Tito, sistema de Chisla. Sí, de entrenamientos. Sí. Él llegó también a la Academia Nacional de Policías, era instructor de fútbol Era allá. excelente arquero. Ah, sí, Darío Tito. De la selección Sí. de Quechisla. Después había don Carlos Leaño, que también era de allá, de esa zona de Quechisla. Era profesor de voleibol, él era de voleibol. Sí, y bueno, recordamos muy bien a todos ellos, con mucho cariño hemos tratado siempre de coordinar bien, o sea, ellos, ¿no? Yo tenía había un docente médico, un tal profesor, o sea, doctor Beltrán, era un grandote, ¿no? Y sabíamos pasar con él fisiología del ejercicio físico, anatomía y muchas otras materias médicas, ¿no? Bueno. Entonces lo recuerdo muy bien y que todos mis compañeros siempre hemos tratado de unirnos, de poder ir adelante. Yo los recuerdo a nuestra secretaria, doña Primi se llama, había también era utilero del Club Litoral, Arturito Maita. Oh. Sí, él era utilero y era como encargado en tema administrativo en el INSEF, Arturito Maita, lo recuerdo con cariño. Después el que era de la cancha abierta, donde sabíamos pasar clases de básquet, voleibol, había un señor muy querido. Y siempre como yo también era allá a nivel del INSEF, era dirigente de los estudiantes normalistas, que se llamaba FEN. Oh, ya. Sí. Qué bueno. Ahora, concluida tu formación académica en el Instituto Superior de Educación Física, ¿dónde vas a trabajar? Lo primero que hice algunos cursos a nivel nacional e internacional. Siempre en ese proceso de los 4 años de estudio, hemos pasado cursos. La Asociación de Fútbol La Paz hacía cursos de capacitación, actualización, o sea, en todos los niveles, en atletismo, todas las disciplinas, ¿no? Y siempre me gustaba, uno tiene que superarse, formarse, y de esa manera hemos incursionado en todo. Y luego, yo recuerdo muy bien que han hecho un curso de alto nivel con Isaac, ¿cómo se llama mi amigo? Jorge Javerger, director técnico del Bolívar, y sí. Moisés Baraj del Stronger. Sí. Sí. O sea, ese curso duró mucho tiempo, porque la Asociación de La Paz hizo, ellos han cancelado, ¿no? Lo que significa es toda la atención profesional. Entonces, hemos salido varios de ahí, hemos sido técnicos. Casi los conozco a muchos de ellos. ¿Técnicos de fútbol? De fútbol. Yeah. He trabajado, por ejemplo, a nivel de fútbol, porque es mi especialidad. He trabajado con, ¿cómo se llama? Ese campeón nacional era, del 63. Ya, entonces don Eliseo Ayaviri, Eliseo Ayaviri era jugador del Stronger, que los recuerdo muy bien a todos ellos. Eulogio Vargas se llamaba. Sí, Eulogio Vargas era técnico allá a mí me pidió la ayuda. Él era técnico de un club de allá de la asociación, Teniente Andrade se llamaba el club. Y entonces yo era su ayudante de campo y era preparador físico. Y luego, posteriormente,
gracias a toda la capacidad que he tenido, algunos cursos internacionales en Argentina también que he pasado fútbol, he tenido la oportunidad de ser técnico, director técnico de las divisiones inferiores del Club 10 Stronger de La Paz. Sí. Y luego, gracias a los amigos también que eran compañeros míos en el INSER, por ejemplo, el profesor Aguise, era de básquetbol y ahora, o sea, técnicos, ¿no? Entonces, lo que a mí me enorgullece, me siempre muy orgulloso de Efraín Gutiérrez, era el presidente en esa época del Club 10 Stronger. Y él me hizo la contratación. Me hicieron un contrato para 2 años. Y ahí justamente hemos demostrado mucha capacidad y mucho profesionalismo. Hemos hecho construir la canchita que se encontraba en la Illimani. Solamente era de tenis, esas canchitas. Y que gracias a la solicitud que hemos hecho hemos hecho construir una canchita infantil, ¿no? Y sabíamos nosotros pasar con los chicos de la escuela de fútbol del Stronger allá en Achumán, en el complejo. Rafael Mendoza. Luego los directivos contrataban la cancha del Parque Triangular, Teniente Alberto Andrade. Ahí sabíamos hacer fútbol, tenía el equipo completo, tenía mi preparador físico, tenía mi ayudante de campo, mi utilero. Entonces hemos tenido mucho trabajo en las divisiones inferiores. Y como siempre hemos demostrado profesionalismo, en esa época, hablamos del 86, 87, 88, resulta de que el Gitano Farías, él era el director técnico del equipo profesional del Stronger. Y el preparador físico era Isaac Álvarez, campeón suramericano Isaac 63. Álvarez, sí. Después era ayudante de campo Ovidio Mesa. Después había otro profesor Aquino, que también ha sido del INSEP. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? En esa época, el Gitano Farías lo alejaron por bajo rendimiento del equipo. ¿No? Entonces, y ahí justamente, como vivían en la Illimani, se llamaba ahí, en el mercado Yungas, vivían ahí Mario Rolando Ortega, el Pato Coronado, Eligio Martínez. Después había otro jugador, el Chancho Ayaviri. Ellos vivían ahí. Había unos cuartos o pequeños departamentos eran donde se los daba a los jugadores profesionales. Y siempre ellos al pasar o al retornar de los entrenamientos veían mi trabajo. Entonces, como faltaba un elemento para apoyar a la dirección técnica del Stronger, me vino a hablar el profesor Isaac Álvarez. Me sorprendió en sí. En la mañana yo trabajaba ya a las 7 de la mañana con los niños y entonces llegó y me dice, profe, quiero hablar con usted. Pero yo pensé que era algo, no era una sorpresa. Y me dice, mire, el profesor Farías ya no trabaja, yo me estoy haciendo cargo de la dirección técnica y por lo tanto yo le estoy invitando a que sea parte de nosotros. Oye, pero yo dije, no, está bien. Sí, vamos a hablar, vaya a hablar con don Efraín Gutiérrez, el presidente. Entonces, de esa manera, yo recuerdo muy bien, era jovencito yo. Qué bueno. Y ¿sabe qué? La movilidad del Stronger para bajar al estadio de Achumani se paraba, o sea, era la parada en el estadio Hernando Siles, ahí en la plazuela de los monolitos, ¿no? Entonces como yo he ido, ¿no? Ya me han hecho el contrato y justo paró la movilidad. Y como yo era joven, entonces resulta de que he subido, pues. Y uno de ellos, el jugador Méndez, Alfredo Méndez, era cochabambino él. Él me dice, profe, siéntese, me dice. Cuando yo me senté, pues,
Y como algunos me conocían y los otros no me conocían, el resultado es de que se pare ese chico, decían. Que se pare ese chico, o sea, diciendo que yo estaba haciendo en prueba, ¿no? No, entonces decían, no, él es el profesor. Él es el de las divisiones inferiores. Ah, sí, decían. Y cuando llegamos al estadio, me presentó el profesor Isaac Álvarez. Aquí está el profesor que nos va a cooperar en el equipo, en el cuerpo de profesionales, por lo tanto, lo vamos a aplaudir. Entonces empezamos, y siempre su carácter de Isaac Álvarez, ¿no? Tajante. Entonces el profesor me dice a mí, tiene 15 minutos para hacer calentamiento. Bueno, queriendo verme, ¿no? Entonces, y ahí, como ya tenía experiencia, todo, entonces un poco he ido a hacer los 15 minutos de calentamiento, bien, con ritmo, o sea, todo era algo que hemos aprendido mucho de Isaac Álvarez, de Mosé Ibaraj, hemos aprendido mucho. Entonces, de esa manera hemos puesto en práctica y, bueno, yo recuerdo con mucho cariño, un poco para recordar si usted desea, el arquero era Miguel Ángel Garriazú. Después estaba Mauricio Soria como segundo arquero. Después un tal Álvarez, que era cochabambino, tercer arquero. El segundo arquero era el Loco Soria. El Loco Soria. Sí, sí. Después de eso, a ver, yo me recuerdo a los jugadores, al Manchón Rocha le decían. Después Eligio Martínez, el Tiquipaya, a Tiquipaya le decían a él, nuestro amigo, que también es ahora director técnico, es de Chuquisaca, que es el amigo. El Pato Coronado, estaba después Omar Alegre, después estaba el Chancha Gaviria, Mario Rolando Ortega, después los hermanos, ahora Oscar Villegas. Oscar y el otro hermano, también los dos estaban ahí. O sea, había mucha gente que yo conozco. Y bueno, de esa manera yo recuerdo muy bien. Hemos hecho buen trabajo. El primer partido que se ha jugado cuando yo estuve ahí era con Real Santa Cruz de allá del Oriente. Ganamos 4-2. Sí, hemos ganado 4-2 en el estadio Hernando Siles. Después yo llegaba también a Oruro para jugar con San José, Stronger San José. Sabíamos llegar y ahí estaba mi hermana mayor con mi cuñado y mis sobrinos, que siempre me decían, ¿no? Y los colquireños. José me decían. Y bien, de todas maneras, eso yo recuerdo muy bien con cariño y también recuerdo muy bien. Y Mauricio también se debe recordar de que me dice, profesor, yo quiero pedirle un favor, me dice. Sé que usted es muy buen profesional y por lo tanto yo quiero quedarme media hora con usted. Yo lo voy a reconocer, ¿no? No se trata de eso. Bueno, yo te voy a ayudar. Y sabíamos quedarnos en el estadio de Yachimani con Mauricio Soria media hora. Sí, media hora. O sea, yo me dedicaba a él, ¿no? Pero tampoco sin lucrar nada, ¿no? Yo quería que él salga y salió. Claro. ¿Verdad? Entonces, más o menos yo me recuerdo muy bien que eso ha pasado. Luego muy bien, recuerdo muy bien cuando mi profesor era docente de fútbol en el INSEF, Darío Tito, se accidentó con moto. Y tenía totalmente casi destruido su sistema, estaba totalmente mal. Y ahí me dice, ¿me puedes hacer un reemplazo? En la Academia Nacional de Policías. Sí, y yo los reemplacé como instructor de fútbol en la Academia Nacional de Policías. Es una trayectoria importante que me enorgullece y también yo los recuerdo con cariño. Y prueba de ello, me encontré en Punata con Mauricio Soria, y ni siquiera yo no dije qué tal, o sea, como no he sido nunca alabancioso, como se dice, y cuando justamente habían llegado ahí algunos coroneles, o sea, sí, coroneles que han llegado, un tal Álvarez, yo estuve ahí con los amigos, me dice, él ha sido mi profesor, y todos se sorprendieron, ¿no? Y nadie lo creía. Después, así varios, los recuerdo muy bien con cariño, y así. Eso es lo que podíamos hablar un poco de. ¿Y en qué momento surge ya tu trabajo en Tacna y luego Chorolqui?
Justamente el azar de la vida, tenía una compañera que estaba trabajando en Tacna. Sí. Entonces, por cuestiones de yo fui allá, ¿no? Entonces fui y ahí ya empecé a trabajar ahí, porque había una vacancia también. Y luego, después de eso, había una vacancia en Chorrolqué, en el colegio Chorrolqué y en la escuelita de Calvimontes. Trabajé con él, era mi director José Álvarez. Sí, recuerdo muy bien. Y no sé si usted se recuerda al río Mechultireya, ¿no ve? El que cantaba, Eliseo, no sé qué se llamaba. Él era profesor también, mi colega. Sí. Entonces, yo recuerdo con cariño allá a los de Chorrolqué, y allá la nevada es tremenda, el frío, ¡guau! Claro. Sí. Y justamente yo iba en el tren de Oruro, iba en tren, pasaba por Uyuni, por otros lugares y por llegaba a Atocha. Claro. De Atocha había movilidades que nos transportaban. Entonces hemos hecho mucho trabajo, un trabajo positivo. ¿Y jugaban básquet y fútbol en Sí, Toronto? Excelente. Yo he demostrado ahí. Porque debe estar a 5.000 metros de altura. Ahí había los hermanos Marmarillo, por ejemplo, yo recuerdo en Tacna. Marmanillo, ¿no ve? Sí, 2 hermanos, eran excelentes basquetbolistas. Y había un señor malcito del pie, Jesús se llamaba, yo recuerdo. Y ellos me veían a mí jugar, pero se admiraban. La verdad que yo he sido un buen basquetbolista. Entonces ellos jugaban conmigo y había campeonatos, hemos empezado a hacer así. Y en Chorrolqué igual. Sí, hemos hecho mucho trabajo. Y luego lo que después me despido en los centros mineros, en el colegio Pedro Kramer de Corocoro. Sí. Ahí jugué también fútbol en el club 1 de Mayo, que había 2, 1 de Mayo y Talleres era en Corocoro. O sea, los equipos que siempre eran finalistas. Y de ahí justamente, ahí don Juan Castro se llamaba el presidente, que me contrató a mí. Y había excelentes jugadores, sí. Y justo yo decía, de lunes a viernes voy a estar en Corocoro y me voy a ir a La Paz. Entonces no era fácil, si no me quedaba a jugar básquet, fútbol. O sea, hemos hecho mucho. Y de ahí surgen, por ejemplo, el ejemplo que siempre hemos dado nosotros como profesores, es, por ejemplo, mi alumno era Abel Mamani, primer estudiante, o sea, era abanderado de Abel Mamani. ¿Y quién era Abel Mamani? El ex ministro de Aguas. ¿No? Entonces, siempre me recuerda él. Sí, cuando voy allá a La Paz y el profe me dice, tenía un casito, por ejemplo, de mi hija allá en la Defensoría de la Niñez, y justo él había sido el encargado, ¿no? Entonces él me ayudó a solucionar, de verdad. Entonces hay varios amigos que... No, sin duda. Sí, en Corocoro tengo hasta ahora, ¿no? Grandes amigos, se recuerdan de mí. Cuando estamos, por ejemplo, en el Alto, voy por la feria 16 de julio, me encuentro con ellos. Y como ya estamos casi de edad, casi no nos conocemos. Entonces, este es el trayecto así en los centros mineros. Después he tenido la oportunidad de ser director de deportes a nivel municipal de la ciudad del Alto, cuando el profesor Román Mancilla era alcalde. Él me hizo el contrato, hemos creado las escuelas de deportes, hemos funcionado en la 12 de octubre, que era el centro, y posteriormente, paralelamente, trabajaba en el Colegio Martín Cárdenas nocturno y trabajé en el Colegio Particular Jesús de Nazaret. Sí. Y bueno, también tuve la oportunidad, gracias a mi profesor del colegio, Carlos Montenegro, Juan Cruz Ábalos, mi profesor de filosofía y psicología en el Colegio Montenegro de Colquiri. Él había sido director de un convenio internacional alemán-boliviano en Mayasa. Gertrudis Hermann era la escuelita de aldeas infantiles. Entonces también ahí trabajé.
hicimos un buen trabajo también, donde seguramente todos los que me están mirando y viendo la pantalla chica se deben acordar de mi persona. No, seguro. ¿Y en qué circunstancias llegas a Punata, José? Bueno, es algo increíble, algo que definitivamente yo en estos momentos puedo decir eso, ¿no? Resulta de que el Ministerio de Educación ya tenía proyectos importantes para hacer cursos de actualización y capacitación. Entonces, yo fui nombrado como coordinador nacional de los cursos de alto nivel, ¿no? Entonces, hicimos un curso de alto nivel de capacitación, actualización, acá en Cochabamba hemos hecho. Ajá. Cuando don José Rojas Trujillo era director departamental, el profesor Andrés Aguilar era director del área urbana. Entonces hicimos ese curso aprovechando el descanso pedagógico invernal. Oh, ya. Entonces hicimos una duración de casi una semana, comenzamos el lunes y terminamos el sábado a mediodía con la entrega de certificados con valor curricular a todos los maestros que han asistido. Y ahí justamente surge uno de los amigos punateños, porque en los días ya tenía amigos de Tarata, tenía de Arani, tenía de Vacas, Tiraque, San Benito, en fin. Entonces se encariñaron conmigo. Y entonces de esa manera me dijeron que habían estado preparando el sábado una atención muy especial y un compartimiento en Punata. Y de esa manera me invitaron a ir a Punata. No, yo no conocía Punata. No conocía. Simplemente mi papá, cuando me llevaba a la yacta de Santibáñez, sabíamos pasar por la Angostura y me decía, allá es Tarata, allá es Punata, sí. Pero nunca tenía la idea de conocer Punata. Sí. Entonces eso ha sido de que ahí llegué y había sido, recuerdo muy bien, en Punata, el local Las Carretillas. Un local muy conocido. Sí. Su propietario, don Carlitos Salazar, después su esposa también muy conocida, la señora Delgadillo, ¿no? Entonces, ahí habían estado ya los profesores. Me estaban esperando, me invitaron un lindo, excelente plato. Por eso allá en Punata se vive para comer, como dicen. Entonces un plato de chanca era, ese lambreado, esas cosas. Y después la chichita, bueno, y al final, ese sábado yo tenía que retornar a La Paz, pero lastimosamente no pude retornar porque, bueno, hemos compartido quizá exageradamente. Y luego el mismo profesor Antonio Arnés me llevó a su casa, me presentó a su esposa, a sus hijos, y al final hemos de alguna manera compartido y me pidieron que yo un día más me quede. Y ahí justamente fuimos a visitar al campo a sus parientes, porque la gente en su mayoría tiene también una casita en el centro de Punata y en el área rural, donde hay algunos lugares de sembradío, etc. ¿no? Entonces eso es lo que de alguna manera surge y recuerdo muy bien que ya cuando sus hijos del don Antonio Arnés, recuerdo muy bien de Punata, me dicen de que iba a haber de una final del campeonato de básquetbol. Sí, allá en el Coliseo Jorge Wilstermann de Punata. Final de básquetbol, tanto varones como damas. Entonces, justamente fui a ver eso, pero con la conciencia de que yo me iba a ir a La Paz. Pero no ha sido así. Me pidieron que yo coopere con el arbitraje, porque las personas que han sido contratadas no habían ido a la final del campeonato. Entonces me pidieron a mí, y yo tenía mucho conocimiento de arbitrajes y tal. Entonces les he cooperado. Y ahí se sorprendieron. La verdad, tenía yo, y todos los del INSEF creemos de que
hemos adquirido un pitito especial que costaba esa vez $40, un pitito especial. Entonces, de esa manera se han sorprendido. La forma de la señalización, la marcación, todo en básquetbol, se sorprendieron. Y ahí surge después, el profesor Francisco Dávila me dice de que había una vacancia de un profesor que se había ido a Estados Unidos. Entonces ahí entré al colegio Carlson, al colegio Alberto Villarroel. Sí. Y posteriormente, ya con el alcalde José Antonio González, fundamos las escuelas de fútbol, otras disciplinas deportivas. También fui contratado para crear la escuela de fútbol en Arani. Después estuve en Villa Rivero también. Ahí justamente hemos conocido a muchas personas. Y en Clisa sabíamos también. He sido su preparador físico del club Nueva Clisa, de Toño Escobar. Y ahora Nueva Clisa está muy bien en la asociación de fútbol. Eso recuerdo. Babisacli creo que es. Es no? Babisacli, no. O sea, es otro. Otro, ese es Babisacli Viva Clisa. Y es el club de Toño Escobar el que ha creado Nueva Clisa. Sí. Y él tenía una mentalidad siempre de llevar a muchos jugadores, como lo ha llevado al Stronger, al San José. Ha tenido éxito Toño Escobar, sí. Él ha sido una persona muy dedicada a eso, a promocionar a los valores del Valle Alto. O sea, era con ojo clínico, decía. Seguro. ¿No? Y es más o menos ese... José, ¿y cuándo surge tu afición por el periodismo? Porque ahora hay que decir que eres el secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Prensa del Valle Alto. Exactamente. En la actualidad soy ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Prensa Valle Alto. Y con todo el orgullo soy corresponsal a nivel nacional de Radio Panamericana. Esto justamente ha sido un concurso de méritos que el año 1995 saca la familia Dueri y también don Daniel Sánchez. Ya, ellos sacaron una convocatoria para quién iba a ser el corresponsal del Valle Alto. Nos presentamos 10 personas y bueno, me sorprendí también de que recayó en mi persona. Y bueno, don Daniel me dice, quiero que venga usted a La Paz. ¿No? Me llamó allá, entonces lo vi por primera vez a don Daniel. Me cayó muy bien como persona muy buena, muy capacitada y muy profesional, don Daniel Sánchez. Y yo también le caí bien. Y entonces me dice, José, mucho gusto, empezamos a trabajar y me recomendó algunas situaciones. Y la verdad, en todo el trayecto desde el año 1995, me enseñó mucho, aprendí mucho de don Daniel Sánchez, su formación, porque él siempre ha sido detallista, no le gustaba ningún error periodístico, ¿no? Siempre tenía que ser la persona así. Entonces, de esa manera, yo quiero ser sincero de que mi orgullo hace de que sí, todos me escuchan a nivel nacional, internacional. Desde Punata, José Flores Vidal. Y me dicen otros, ¿tú eres José Flores? Sí. Le digo, qué bien, hermano, qué lindo conocerte. Entonces, de esa manera, yo recuerdo muy bien, el año 1979, nos han reunido a todos los corresponsales de Panamericana. La familia Dueri nos invitó desde la puerta de la casa, pagado todo, como se dice. Me recogió el taxi, me llevó aquí al aeropuerto internacional Jorge Wilstermann y de ahí hemos hecho el viaje a Santa Cruz porque era escala y ahí fui con mi paisano, el Jorge Apaza Villegas, que también trabajó allá en Tasna Rosario, profesor de literatura. Y en Colquieri creo que también. Claro, en Radio Vanguardia ha sido excelente locutor y también comunicador.
Entonces, con él, porque él es en la actualidad es corresponsal del Valle Bajo, Del de Valle Bajo, Panamericano. en Radio Panamericano. Sí, yo soy del Valle Alto con sede en Punat. Entonces, con él, como nos conocíamos, Claro. con él hemos ido. Hemos ido a Santa Cruz. De acá de Cochabamba partimos a la 1 de la tarde, llegamos casi a las 2. Y entonces teníamos hasta las 5 de la tarde. Y aprovechamos de ir a comer algo, etc. Y partimos de Santa Cruz directo a La Paz. Y en La Paz ya, en el Alto, ¿no? En el aeropuerto nos hemos bajado. Como yo conocía, dominaba todo el Alto y La Paz, entonces el taxi nos va a costar mucho. Le digo, vamos a ir había un trufi especial que para en el Hotel Presidente. O sea, la parada es en el Hotel Presidente, que también son propiedades de la familia Dueri. Dueri, claro. O sea, ahí. Entonces yo le digo, usted va a ir, ¿no? A la puerta del hotel. Sí, me dice. ¿Cuántos son? Dos, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Eran las 7:30 de la noche. Cuando yo grité, pues, como profesor de educación física, con voz de mando. ¿Quiénes son de Panamericana? Dije. Cuando inmediatamente todos se han venido. Más de 30. Habían estado en el mismo avión sin conocer, claro. Solamente era la voz, ¿no? Y todos nos hemos entrado a 3 movilidades. Hemos bajado, nos estaban esperando en el Hotel Presidente, nos han dado la cordial bienvenida. Imagínese ese hotel lujo 5 estrellas, Hotel Presidente. Nos han dado, y esa es la anécdota, ¿no? Cómo es la inocencia. Y nos han dado una tarjetita como para abrir la puerta. Oh, ya. Ya, resulta de que esa tarjetita, pero es que uno tiene que un poquito también disimular, como se dice. Entonces, pero yo llegué al 10º piso, donde era la pieza que me habían asignado, y no sabía cómo abrir. Y eso es mi anécdota también. Claro. ¿No? Entonces, resulta de que llamé a la administración. Un ratito han subido y así se abre. Poniendo una rendija. Claro, sí. Así se abre. Ya está. Así. De esa manera, imagina, nos han reunido a todos los periodistas que somos de Panamericana a nivel nacional. Toditos estuvimos ahí y el sábado a las 9 de la mañana, movilidades contratadas, nos llevan a Mayasilla, donde habían tenido una tipo huerta, o sea, muy bonito, una vivienda. Y cuando llegamos, así, ¿no? Llegamos, y como siempre mi curiosidad, ya habían estado haciendo cocer cordero a la cruz y chancho a la cruz. Ya habían estado ellos preparando ahí. Entonces nosotros hemos bajado de la movilidad y me impresionó los caballos allá, unos hermosos caballos. Y había sido una hacienda en sí. Cuando voy, y un señor había con botas así, humilde, ¿no? Hola, le dije, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Le dije, bien. ¿De dónde han llegado? Yo he llegado de Cochabamba, de Punata. ¿No has traído chicha? Me ha dicho. ¿No has traído chicha? No, pero no me ha dicho que traiga, no te voy a traer ya. Y dime, los dueños de aquí son los Dueri? Sí. ¿Y cómo son, pues? ¿Cómo te tratan a vos, pues? ¿Te tratan bien los Dueri? Sí, bien, me tratan, sí. Cuando pasa el tiempo, llega el acto, y ahí Juan José Hidalgo ha hecho de maestro de ceremonia, Juan José Hidalgo, y nos ha presentado a todos los corresponsales, empezando por La Paz, ¿no? Ellos, después Cochabamba, Santa Cruz, así. Entonces, como somos 3 de Cochabamba, de Jorge Apaza Villegas, Valle Bajo, Valle Centro, Álvaro Halcón Almanza y José Flores Vidal del Valle Alto, corresponsales de Panamericana. Entonces, de esa manera, hemos empezado a hablar, ¿no? A identificarnos, y toditos nos han... Y yo, o sea, para que esto sea un poquito dinámico y que todos nos podamos conocer y entender,
resulta que nos han hecho sentar en las mesas, Mm. por ejemplo, los de Oruro estaban con Pando, por decir así, Claro, mezclados. y yo estaba con los taquipayas, o sea, ¿cómo se llama? Los de confidencias. Taquipayas, sí. Los Ah, no, no, confidencias. los de confidencias. Con los de confidencias. René estaba. Rosquellas. Sí, con ellos estaba. Y justo han empezado a hacer chistes y de todo chiste. Ja, ja, era la mesa donde había más risa. Ah, mira. Sí, qué lindo. Y justo ahí nos hemos tenido mucho. Tenemos fotografías, nos hemos hecho sacar fotos, en fin, todo lindo, hermoso. Bueno. Y ahí recuerdo muy bien, dice pues, había sido el dueño, el que estaba cuidando los caballos, el que estaba ahí, había sido el dueño, hijo mayor de don Miguel Dueri. Oh, yeah. Y dice, en su alocución, dice, me sorprendió uno de los periodistas y me preguntó cómo éramos los Dueris. Y yo era el que le pregunté. Bueno, entonces sí, me gusta la curiosidad, cómo son. Y hoy día nos han conocido. Y en Punata, ¿en qué radios has trabajado? Bueno, un poco para hacer historia de Punata y Valle Alto. Conocemos bastante, nos hemos interiorizado bastante en tema histórico, las de las radioemisoras que han funcionado. Pero cuando llegué, yo trabajé en Radio Continental con el señor Fermín Grájeda. Ya doña Irene Valdivia de Grájeda eran las dos personas que llegué y me estimaban mucho, ¿no? Entonces, como yo era formado a nivel de educación, en sí programas educativos, programas de orientación, misceláneos, y así, más que todo, de deporte. Y entonces, de esa manera, me hice conocer con toda la gente. Poco a poco después llegué a invitación de los hermanos Mendoza a trabajar en Radio La Voz del Valle. La Voz del Valle. Sí. Ahí justamente don Roberto Mendoza, Guido Mendoza, Rubén Mendoza, ellos los que me han invitado, me decían, profe, quédese aquí, por favor. Sí, hemos hecho programas, ¿sí, no? Y posteriormente hemos, el 95, a solicitud de don Néstor Torrico Araníbar y la señora Carmen Vidal, nos han invitado a mí, a Bernardo Rojas Valdezama y a mi persona, un poco para poder ser parte de la creación y fundación de Canal 8 PATC Integración Televisiva. Sí, hemos fundado ese medio de comunicación como una alternativa de poder informar, de poder brindar todo el espectáculo, distracción a toda la amable audiencia, televidentes del Valle Alto. Entonces era así el objetivo, se creó ahí y bueno, hasta ahora seguimos ahí en el lugar y después creamos la Radio Planeta. Sí, Radio Planeta, donde hemos hecho mucha historia, luego hemos bajado la señal de Panamericana, como yo corresponsal, hemos bajado siempre la de Panamericana, la señal. Luego, un poco hablando de poder decir dónde hemos trabajado, tuve la oportunidad de crear y fundar el canal Tiraqueña de televisión en Tiraqué. Ahí don Norberto Valencia, que era presidente del Consejo Municipal, me invitó, y el profesor Wilson Rojas, profesor de música del Colegio José Carrasco, él era alcalde, y me hicieron un contrato para que yo trabaje casi 2 años, y en la creación, hemos creado el canal de televisión, hemos hecho programas, hemos hecho información, y prueba de ello, el 15 de octubre, 10 de octubre, 15 de octubre son fechas importantes en Tiraque. El 10 de octubre es día de la Virgen Las Nieves de allá, de la Virgencita, y entonces ahí toditos se han admirado. Hemos transmitido en directo por primera vez. O sea, los tiraqueños, tiraqueñas, viendo la pantalla chica, porque tenía un colega mío, Max Inturias,
y entre los dos sabíamos trabajar. Sí, entonces todos miraban, claro. que todos estaban, mira, primera vez sorpresivo. Te estoy hablando del 95. Ya. Y también ahí hemos estado, y de esa manera hemos, el 15 de octubre, que es aniversario de creación del Día de Tiraque, también hemos transmitido, o sea, todos los actos que ellos habían programado. Sí, entonces también creamos la canal cliseña de televisión, a sugerencia de personas allá, Canal 10 era, y entonces hemos creado eso. Entonces, pero hemos hecho casi una cadena radial de emisoras, y yo recuerdo muy bien a nuestro gran amigo, que en paz descanse, Silver Vallejos de Tarata. Ajá. Él era de Radio Esteban Arce, ¿no? Entonces los recuerdo bien, con cariño, con respeto, porque era parte de nuestro sindicato. Y él también trabajó en las minas. Claro. ¿No? Luego recuerdo muy bien al ingeniero Leocadio Iriarte, de Radio Armonía de Clisa. Entonces los recuerdo con cariño a él también, porque él también hicimos siempre cadenas. Yeah. Después de Radio Libertad de Clisa, el amigo Escobar, ¿no? Entonces él era el dueño. Los recuerdo también bien a los papás de Bernardo Rojas, don Benito Rojas y doña Margarita Valdesama se llamaba. Y entonces ellos me decían, ven aquí a trabajar, Radio San Miguel de Arani. Radio San Miguel de Arani. Después conocí a mi amigo de Radio Juno, ¿no? Profesor Cosme Orellana. Sí, Cosme Orellana, Radio Juno, y también ha fallecido por un lamentable hecho. Y así hemos empezado a conocernos entre nosotros en sí. Buenísimo. Sí, después conocí a René Vargas de Villasivero, después a Juan Orellana, después al amigo de Tacachi de Radio, no sé qué tanto es, el profesor Rojas, y así nos hemos conocido. Y con Bernardo y con todos ellos creamos el Sindicato de Trabajadores de Radio y Televisión primero. No era prensa. Radio y Televisión. Entonces ahí hemos hecho también cursos de actualización, capacitación. Bueno, hemos hecho muchas cosas y de ahí surge la idea de crear y fundar el Sindicato de Trabajadores de la Prensa Balear. ¿Y cómo está funcionando el sindicato? Está bien. O sea, un poquito decir de que el 23 de julio del año 2012, en el Congreso de Tarija, donde yo estaba presente, era el Congreso Nacional de la Prensa, llevado en Tarija. Y yo recuerdo también, con mucho cariño y respeto, al hijo de Jaime Paz Zamora, Rodrigo Paz Pereira. Él era el alcalde el año 2012. En Tarija. La delegación de Cochabamba, Valle Bajo, Valle Centro y Valle Alto, fuimos allá, representando a Cochabamba, porque era nacional. Entonces ahí un discurso muy excelente de Félix Terán y Carlos Valdesama, nuestro amigo, los dos hicieron un buen discurso y ahí dijeron, ¿de dónde son ustedes? De Cochabamba. Yo le conozco, usted es amigo de mi papá, le dijo a Félix Terán. Y resulta de que esa le dice, papi, está tu amigo. Y están los punateños, están los cochabos. y Jaime Paz había sido cochabambino. Había sido cochabambino, radicado en Tarija. Sí. Entonces les dice, a ver, pasame, le dice, le llama. Hola, Félix, le dice. Quiero que vengan al Picacho. Entonces, de esa manera conocimos el Picacho. Sí, y nos atendió excelente. Qué muy bien. Sí. Ese lugar había sido donde nace el río Guadalquivir. O sea, ese lugar había sido el lugar donde nace el río Guadalquivir. Ya para acabar la entrevista, José, de aquí para adelante, ¿qué todavía queda por hacer? Bueno, en el ámbito educativo ya no mucho, porque estás jubilado. Sí, ya. Pero en el caso del periodismo. Nosotros tenemos objetivos importantes. Primero,
Lo hacemos porque hay muchas personas que no tienen el cartón profesional de periodista o de comunicador social. En ese afán siempre ha sido nuestra idea y la ambición que hemos tenido siempre es de todos ser profesionales. Entonces hemos buscado, hemos canalizado algunos proyectos. El caso, por ejemplo, en la Universidad San Simón hicimos una solicitud, participamos en grandes reuniones y que aún tenemos nosotros la esperanza de que esto va a ser real o realidad. Yo sé que está tardando, pero sí va a ser efectivo. Entonces, lo importante de que la Universidad San Simón, como una casa superior de estudios, quizá podemos decir que tiene la obligación de profesionalizar a la gente que trabaja en los medios de comunicación. Así como lo han hecho para los profesores interinos, ¿no? Porque ahora en las unidades educativas no hay profesores interinos, todos son profesionales. Entonces, de igual manera, queremos que los medios de comunicación, los que hacen periodismo, programas, etcétera, sean profesionales. Entonces, ya hemos avanzado bastante en esto, incluso en tema del análisis y evaluación del pensum académico, los requisitos, etcétera. Ya tenemos todo aprobado, incluso esta profesionalización por experiencia, la profesionalización por años de servicio en la San Simón. La San Simón no va a pagar ni un centavo. Nosotros vamos a pagar. Esa es la situación. Entonces, lo que estamos esperando de que, por favor, la carrera de comunicación social, la directora que hemos tenido la oportunidad de compartir el 10 de mayo de este año en Tarata, ella vino con todos sus técnicos, también Gunnar Zapata vino, él es director de la facultad, ¿no? El decano de la facultad. Se han comprometido a hacer realidad este proyecto de profesionalización a todos quienes estamos en estos momentos en ejercicio en los medios de comunicación. Ojalá que así sea. Lo que queremos recordarles a ellos, por favor, hagan todo lo posible, porque al fin y al cabo ellos van a tener orgullo también de la San Simón. Está profesionalizando, está haciendo algo por la gente que ha trabajado muchos años en medios de comunicación. Eso estamos haciendo. Luego, gracias también a su persona, don licenciado Rojas, estamos logrando lo que se llama lograr un título de periodista radiofónico que otorga el Ministerio de Educación. Gracias a su apoyo, todos están muy felices. De las 56 personas afiliadas en el Sindicato de la Prensa Valle Alto, son 36 personas que se están beneficiando. Eso Qué sería. Bueno. Sí. Qué bueno. La certificación de competencias, ¿no? Ajá. Eso está ya en curso. José, ha sido grato conversar sobre el ámbito educativo, pero también sobre el periodismo. Tu despedida del público que verá el programa. Bueno, simplemente agradecerles a usted y a toda la gente que nos está cooperando en este importante programa. Hemos recordado mucho del Distrito Minero Colquiri, hemos recordado del cuartel, de allá de La Paz, del INSEF, hemos recordado de mi trabajo. Entonces, todos los que me conocen, que seguramente me están viendo y van a también compartir con nosotros, porque la vida poco a poco se acaba. La vida, alguien dice, hay principio y fin, y nosotros hemos empezado, y hoy justamente este programa también lo acabamos. Muchísimas gracias, licenciado Constantino Rojas. Bueno, ha sido grato conversar con José Flores Vidal. Había señalado al principio que él es profesor de Educación Física formado en el Instituto Superior de Educación Física en La Paz. Nació en Colquiri, pero ya luego, terminado la escuela, el bachillerato, se fue al cuartel, a Chayapata, decide estudiar para profesor de Educación Física y en La Paz además
ya desde el ámbito deportivo se vincula con el deporte y el Club 10 Strongers le da también la oportunidad de ser el preparador físico de inferiores, aunque él ha estado también interactuando con los técnicos y los jugadores de la primera división. Interesante saber que se fue por Tacna Buen Retiro, Tacna Rosario, Chorolque, distritos mineros de la empresa minera Quechisla, que también han contribuido en el ámbito educativo, en el deporte, en el ámbito sindical, y que seguramente José ha estado también ligado en diferentes actividades que se organizan en la región. Ya luego Punata, donde prácticamente está transcurriendo ya como 34 años de haber trabajado inicialmente en el Colegio Gualberto Villarroel, el ciclo secundario, y luego también la actividad deportiva y sobre todo el periodismo radiofónico, vinculándose con emisoras locales como la Radio Continental, La Voz del Valle, fundar un canal, otra emisora, apoyar la fundación de canales en Tiraque, en fin, una actividad que ha ido desarrollando a lo largo del tiempo, combinando su actividad como profesor, pero también de cerca en el ámbito periodístico. Actualmente sigue siendo corresponsal de Radio Panamericana en el Valle Alto, pero además es el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Prensa del Valle Alto. Y en esa función están buscando un espacio en la Universidad Mayor de San Simón, la carrera de comunicación, para profesionalizar a los periodistas del Valle Alto, y ya la carrera de comunicación ha entrado en esa dinámica. Está en proceso de aprobación el plan de estudios, la carga horaria. Y bueno, también señalar que a través del Ministerio de Educación se entregará certificados de competencia como periodistas radiofónicos a los periodistas del Valle Alto que han trabajado en jornadas académicas junto a la licenciada Antonieta Robles, quien es precisamente la persona que está viabilizando esta certificación de competencia. Esperemos que en el mes de octubre, hacia finales, se logre la entrega de estos certificados a 36 periodistas que han seguido este proceso. Amigos, ha sido grato estar con ustedes en Memorias que Perduran. Agradecerles por seguirnos al programa Memorias que Perduran. Hasta pronto.